Maduro desaparece el oro venezolano. Es difícil saber qué pasó con este dinero. Probablemente mucho de eso se dio a personas en posiciones de poder, pero probablemente no lo sepan, dijo el economista Henkel García. El presidente del gobierno, Nicolás Maduro, detrás de una nueva parte de los activos de Venezuela en el exterior. En esta oportunidad, hay cerca de 20 toneladas de oro por no haber pagado una de sus deudas que tiene en el extranjero. Entre los defectos, el contrabando y el robo de toneladas, el país sudamericano permanece sin reservas. El banco alemán Deutsche Bank incautó 20 toneladas de oro venezolano por el impago de la deuda contraída por Maduro. A esta institución en 2016, Venezuela recibió un préstamo en efectivo del banco alemán y lo utilizó como garantía. Aunque el contrato expiró en 2021, la falta de pago de intereses por parte del régimen venezolano llevó a un acuerdo para apoderarse de la garantía. Lo más serio es que no sabemos qué hizo Nicolás Maduro con el préstamo. La diferencia de dinero a favor de Venezuela para el embargo de 20 toneladas de oro es de unos 120 millones de dólares, por lo que el legítimo fiscal José Ignacio Hernández afirmó estar en conversaciones con el banco para dirigir estos fondos a una cuenta que no está disponible para la decisión. Cabe recordar que en 2017 la Asamblea Nacional de la mayoría de la oposición envió una carta oficial a la Junta Directiva de Deutsche Bank para advertir que su acuerdo con el presidente Nicolás Maduro era ilegal y éticamente reprensible. 2 años más tarde, el dinero se perdió y se perdieron toneladas de oro. El economista Henkel García dijo a Pan Am Post que Venezuela no tenía forma de ganarse la confianza de los actores externos y que enfrentaba serios problemas para cumplir con sus compromisos cambiarios. Es difícil saber qué pasó con ese dinero, y gran parte de ese dinero probablemente se le dio a personas en una posición fuerte, pero usted no lo sabrá, dijo. Si bien Venezuela carece de oro y reservas internacionales, las importaciones se volverían aún más complicadas y se alentaría a muy pocos proveedores a hacer negocios con el país, afirmó. Esta no es la primera vez que la dictadura de Nicolás Maduro deja atrás la pérdida de toneladas de oro tras el impago de las deudas internacionales. En octubre de 2018 se supo que la dictadura venezolana había permitido la expiración de una operación de recompra. El mismo banco alemán Deutsche Bank tenía 45 toneladas de oro, lo que representa una cuarta parte de las toneladas de oro que Venezuela tiene en el país exterior. Según el economista Daniel Ajot, Venezuela tendría entre 110 y 120 toneladas, lo que representa 6.500 millones de dólares. Sabían muy bien que este dinero no se pagaría y lo más probable es que el oro que quedara fuera se mate de la misma manera, lo que es desafortunado, dijo la Hope a Pan Am Post. En otras noticias, Maduro sigue desafiando a Estados Unidos. Independientemente de las sanciones impuestas por Washington o del colapso de los ingresos del petróleo, que no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de la población venezolana, Nicolás Maduro ha decidido traer a Cuba envíos de petróleo subsidiados para mitigar la crisis. Abunda en La Habana, un día sin chavismo, diciéndole al mundo que su única prioridad es garantizar la supervivencia política del socialismo revolucionario, como lo confirmaron las últimas cifras de las exportaciones venezolanas, según la cual Nicolás Maduro aumentó las oficinas petroleras subsidiadas a 91.000 barriles por día en mayo. Esta cifra se acerca al promedio de 100.000 barriles por día de hidrocarburos enviados a La Habana durante el auge petrolero del liderazgo de Hugo Chávez, pero se ha debilitado en los últimos años debido al deterioro de la producción, la venezolana y la disminución del volumen de petróleo, barriles exportables, así como el impacto de las sanciones de Estados Unidos. El régimen cubano ha implementado recientemente un plan especial para racionar alimentos y otros alimentos básicos a la población en un intento por compensar la reducción de los envíos de petróleo desde Venezuela. Es su aliado estratégico para la supervivencia económica. Maduro invirtió la medida y ahora le da un descanso a La Habana, incluso si ahoga a los venezolanos.
De hecho, aunque la producción petrolera venezolana ha disminuido debido a la desinversión y la gestión política del sector, un informe de Reuters indica que las ventas de petróleo y combustible se mantuvieron durante la fase inicial del proyecto, año porque el país había agotado algunas de las reservas de petróleo. Sin embargo, en mayo las exportaciones cayeron a 800.000 barriles por día, un 17% menos que en abril. Las exportaciones de petróleo son la fuente del 96% de las divisas que recibe la economía venezolana. Pero todo lo que se exporta no necesariamente genera ingresos para la nación. De los 800.000 barriles exportados por día en mayo, es necesario restar alrededor de 280.000 barriles por día para el pago de la deuda de China y Rusia, más los 91.000 barriles subsidiados en La Habana. El resultado de mayo es equivalente a alrededor de $1 per cápita por día. Entre 2012 y 2018, las exportaciones de petróleo disminuyeron un 68%, en gran parte debido a la profunda recesión de la economía venezolana. Esta imagen que muestra el empobrecimiento de la nación no influyó en la decisión política de Maduro de impulsar el castrismo cubano. No más que en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, la gasolina se ha racionado antes de que no pueda producir lo que el mercado interno necesita para funcionar. Estrategia geopolítica. El hecho de que el aumento en los envíos a Cuba ocurrió al mismo tiempo que las sanciones impuestas por los Estados Unidos a los transportistas de carga y las compañías navieras involucradas en el envío de petróleo venezolana a La Habana, vale la pena destacar. Ya en Albavio ya habíamos informado que, en frente a la barrera de Washington, Maduro había ordenado la militarización de los barcos para garantizar los suministros de fabricación rusa. Esta es una respuesta difícil del frente de Chávez Castro en la sede de Donald Trump contra el comunismo en la región, que se espera que empeore por parte de Washington. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio un primer paso al anunciar que el 5 de junio los viajes de grupos culturales o educativos de ciudadanos cubanos a Cuba serían limitados, así como los viajes en barco de pasajeros o comerciales y aviones privados. Compras. Esta medida promete drenar una fuente de ingresos de La Habana. Los dólares estadounidenses ya no están en manos del ejército cubano. El espionaje y los servicios secretos, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, para quien Cuba continúa brindando una plataforma comunista en el país. Apoyé a los opositores estadounidenses en países como Venezuela y Nicaragua. Inestabilidad, socavando la legalidad y suprimiendo los procesos democráticos. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Cuba continúa reforzando el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela y es responsable de la crisis que causó. Continuaremos tomando medidas para restringir el acceso del régimen cubano a dólares estadounidenses, dijo. Por otro lado, se habla de hipocresía sobre Donald Trump. Hay una gran hipocresía en la postura del presidente Donald Trump sobre Venezuela. Critica duramente a la brutal dictadura de ese país, pero al mismo tiempo se niega a darle papeles migratorios a sus víctimas. Estados Unidos es uno de los países menos generosos, con los más de 3.4 millones de venezolanos que, según cifras de las Naciones Unidas, han abandonado ese país en los últimos años. Mientras Colombia ha otorgado permisos de residencia a unos 700.000 exiliados venezolanos. El gobierno de Trump y la mayoría de los republicanos en el Congreso se niegan a otorgar el Estatuto de Protección Temporal o TPS a unos 72.000 venezolanos solicitantes de asilo. Es algo vergonzoso. Los demócratas en el Congreso presentaron un proyecto de ley en enero para otorgar el TPS a los venezolanos, pero solo fue apoyado por un pequeño número de republicanos. Se espera que el proyecto de ley presentado por el representante demócrata Darren Soto y copatrocinado por el republicano Mario Díaz próximamente vaya a una votación de la Cámara en pleno. Un proyecto de ley complementario en el Senado fue presentado por el senador demócrata Bob Menéndez y copatrocinado por otros 7 demócratas y un republicano, el senador Marco Rubio. Algunos funcionarios estadounidenses apoyan el TPS para los venezolanos, pero los colaboradores de línea dura contra la inmigración de Trump hasta ahora han rechazado la idea.
Lo más probable es que estos últimos años quieran explotar al máximo la falsa crisis migratoria que inventaron para darle a Trump un mito cohesivo o una causa unificadora de su base. Lo cierto es que la inmigración ilegal hoy en día es mucho más baja que hace una década. Según el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para Migrantes y Refugiados Venezolanos, 1.4 millones de venezolanos han huido a Colombia desde 2014, aproximadamente 700.000 a Perú, 300.000 a Ecuador, 200.000 a Chile y 100.000 a Argentina. Hay unos 500.000 venezolanos en Estados Unidos, pero muchos de ellos llegaron antes de 2014. Mientras que Colombia ha otorgado permisos de residencia a 700.000 venezolanos, Perú a 400.000 y Ecuador a 100.000, el gobierno de Trump no ha otorgado el TPS a unos 72.000 venezolanos que solicitaron asilo político hasta el año pasado, según estimados de la OEA. ¿A qué se debe la negativa de Trump? Probablemente a que, al igual que la mayoría de los demagogos populistas, Trump necesita un enemigo para energizar a sus seguidores y desviar la atención pública de sus problemas. El enemigo favorito de Trump es México, pero sus asesores de línea dura contra la inmigración creen que otorgar el TPS a los venezolanos debilitaría la cruzada de Trump contra los refugiados de todas partes del mundo. La postura de Trump sobre Venezuela es tramposa. Por un lado pretende ganar votos venezolanos y cubanoamericanos en Florida con un discurso fuerte contra el dictador Nicolás Maduro, y por otro lado quiere complacer a sus seguidores anti-inmigrantes en otras partes del mundo, negándoles el TPS a los exiliados venezolanos.